buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Muy buenas, escuchantes, ¿qué tal por ahí? Existen muchos debates sobre los OPARTs, los objetos fuera del tiempo, que giran en torno a hallazgos arqueológicos reinterpretados. En la mayoría de los casos esto es un poco fascinación del que lo observa con una magia ritual que no existe realmente, y es como una interpretación actual de algo que quizás no lo sea tanto. Eso me recuerda, por ejemplo, al pájaro egipcio que todo el mundo conoce, que es similar a un avión. Es básicamente una coincidencia en el sentido de que, bueno, el ala recuerda a un aeroplano, pero nada más lejos de la realidad. Es un juguete, puesto que los estudios que han realizado demuestran que no tiene una aerodinámica, digamos, suficiente o perfecta como lo que consideraríamos, y tampoco tiene mucho más. Y como esto, hay muchos otros objetos que se han mitificado. En este sentido, algunos se presentan como pruebas de tecnologías imposibles, pero la mayoría de artículos recientes lo desmienten, explicándolos como símbolos rituales, como un juguete en este caso, o simplemente como errores de contexto o simples fraudes. De hecho, ¿dónde está todo lo que engloba, ¿no?, esa super tecnología? Todo lo que está alrededor. Es como si encontráramos un microchip. Habría que encontrar algo más. Y eso no se ha encontrado. En ese sentido, bueno, pues no hay mucho más que decir. Y como nuestra rama es un poco más científica, plausible o algo que sea más sólido, hemos hecho algunas investigaciones sobre los últimos hallazgos que, bueno, si no son tan fascinantes, al menos son algo más creíbles. Por ejemplo, un reciente artículo presenta un hacha de cobre hallada en el sitio 2 de Dąbrówka, situada en la llanura polaca. A pesar de la falta de un contexto claro de su descubrimiento, se realizaron análisis multidisciplinares del hacha. Esto quiere decir de muchas diferentes ciencias, alrededor, girando en torno al mismo objeto, para desvelar los diferentes aspectos que pudiera contener paleontológicamente y otros más. Por ejemplo, el resultado más evidente es que se reconstruyó una biografía del artefacto. Con todos estos datos, el hacha probablemente proviene de la segunda mitad del cuarto milenio a.C. y probablemente pertenecía a la comunidad de Funnel-Víker. Fue construida en cobre fundido directamente del mineral. Hablamos de los inicios de la edad del cobre. En este sentido hay quien diría que en sí mismo es un ópar, porque en algunas fuentes la edad del cobre no se desarrolló hasta aproximadamente el 3200 a.C. Y esto hablamos, pues en esa época de los inicios, con lo cual ya esto genera una especie de misterio. Pero el misterio exactamente no está en esto. Obviamente, la metalurgia era un experimento casi alquímico, en el que se estaban empezando a desarrollar todas estas tecnologías. El estudio demostró que contenía pequeñas cantidades de arsénico, plata, antimonio y bismuto, y uno se pregunta, que no estaba nada mal, porque podría haber sido, una especie de fundición menos pura, es decir, con otras aleaciones de más residuos de otros tipos de metales, ¿no? Sin embargo, su filo cortante se forjaba, lo que le daba la forma deseada y aumentaba su dureza. Es decir, había ya esos inicios de que se estaba haciendo por algo. No era simplemente, fundir el metal. Por tanto, el hacha estaba lista para ser una herramienta, pero los exámenes de desgaste no revelaron rastros claros de uso. Identificada en la superficie del hacha, las huellas de tela, cordón y madera indican que fue envuelta en tela y colocada en una caja de madera, o presionada contra alguna estructura de madera al menos. Así preparado, el hacha se depositó en el centro de una gran concentración de yacimientos que contenían además vasos de algún tipo, pero al mismo tiempo era un lugar libre de actividad directa de asentamiento.
Con lo cual, el misterio está en que es muy probable que su deposición fuera un acto cuidadosamente preparado y bien pensado. Es decir, con otras palabras, básicamente el propósito podría haber sido algo ritual. Y habría que entenderlo como que un hacha de estas características era un elemento importante, era la alta tecnología de la época. Por seguir un poco chafando a estos amantes de los OPAR como tal, que esperan encontrar, bueno, es como una civilización enterrada dentro de lo que existe, las figuras de Acámbaro, en México, que son unas estatuillas que parecen mostrar humanos conviviendo con dinosaurios, nada más y nada menos, hoy se consideran falsificaciones modernas, fabricadas simplemente para atraer curiosidad. También las baterías de Bagdad, interpretadas como dispositivos eléctricos antiguos. La explicación más aceptada es que eran recipientes rituales o contenedores de pergaminos, bueno, que pueden recordar a baterías, pero no lo son. Y la capacidad es meramente casual, si son capaces de conseguir almacenar algún voltio. En cualquier caso, todo esto también influye más la duda, porque hay quien dice, no, esto es lo que se dice porque los investigadores o quien sea, es el razonamiento que hacen como para encerrarlo, ¿no? Es un poco lo que ocurre con los ovnis, que de alguna manera hay un pozo real, incluso ahora, todo lo que hemos relatado del propio Pentágono, que han desvelado la existencia al menos, ¿no?, de que existe ese fenómeno, pero por otra parte toda la, bueno, envoltura que se crea, todo ese ruido, hacen que muchos de los casos queden en, bueno, pues otra falsedad más, invención de frikis. Por otra parte, las lámparas de Dendara, en Egipto, que son dibujos que algunos interpretaron como bombillas, en la egiptología más reciente se ha aclarado que representan serpientes emergiendo de flores de loto, que es nada más y nada menos que un símbolo religioso. Esto, una vez que te lo explican, dices, joder, sí, vale, yo podía haber visto la bombilla si quiero verla, pero esta explicación es mucho más lógica, coherente y no tiene nada de, o mejor dicho, es totalmente verosímil, incluso para una representación a día de hoy, que alguien quisiera hacerle, se pareciera a una bombilla. Por otra parte, Sakokido, que no sé cómo se pronuncia, lo intentaba hacer así un poco sobre la marcha, en Japón, son figuras que parecían trajes espaciales, pero en realidad son representaciones rituales de deidades o espíritus. Y bueno, pues uno de los más conocidos es el mecanismo de Anticitera, en Grecia, que es considerado un computador astronómico antiguo. Pero, aunque sí es antiguo, no es un OPAR. Encaja en el nivel tecnológico griego del siglo II a.C. Sí que hay que decir que muchas veces subestimamos lo que el ser humano ha sido capaz de construir. Imaginemos dentro de 100 años alguien que descubra cualquiera de las últimas tecnologías que tenemos. La mayoría de las personas del día a día no conocemos cómo funciona un simple microchip. Si alguien lo encontrara, pensaría que todos sabemos elaborar un microchip. Entonces, bueno, probablemente pensarán que eso no podía ser de esta era. Es un poco esa forma de pensar la que creo que habría que tener, en el que realmente no es todo tan mágico. Sí que, siempre lo digo, me gustaría indagar, no sé, en otro tipo de OPARTs, en el sentido de, por ejemplo, no sé, es muy clásico los archivos vaticanos, por ejemplo. Ahí sí que podría haber reliquias que cambiar la historia, ¿no? O no actualmente, sino lo que podría haber en el futuro, porque obviamente si es verdad que existen todos esos documentos tan peligrosos, pues igual ya fueron destruidos. Y hay muchas otras explicaciones que realmente acaban siendo redundantes. Por ejemplo, se decía que la Esfinge, podría haber sido una especie de arquitectura mucho más antigua, en el sentido de que, remotamente, cuando en el Nilo habría agua. Sin embargo, los últimos descubrimientos han demostrado que puede haber una explicación más plausible. La gran esfinge de Giza fue desenterrada muchas veces a lo largo de la historia, siendo Tutmosis IV, en 1400 a.C., el primero en hacerlo significativamente, prometido por el dios en un sueño, y las excavaciones más importantes en la época moderna las realizaron Giovanni Battista entre 1816 y 1818 y luego
Mariette, en el 1853, para liberarla de la arena que la cubría casi por completo. En este sentido, habría que decir que la arena, por los últimos descubrimientos que se han realizado, cuando hay tantas capas, se comporta como una especie de fluido. Es decir, la erosión no tiene por qué haber sido del agua. Es mucho más plausible que hubiera sido por esa simple arena, que de alguna manera es un fluido, y la que está más abajo, bien por el peso, por la humedad, por cualquier otra circunstancia, es capaz de crear, pues literalmente, regueros de agua, pero en este caso agua de arena, no sé cómo llamarlo para que se entienda bien. Ese fluido, en este caso, quizás no se mueva tan rápido como un río, pero es capaz de generar esa erosión. Pues eso destruye un poco, desmitifica eso que se decía, de que la esfinge era mucho más antigua. ¿Y qué más querrían los arqueólogos que descubrir nuevos pasadizos y poder encontrar pues cualquier cosa ahí dentro? Hace poco recuerdo a un arqueólogo explicando que en realidad todas estas estructuras llevan ahí milenios y que probablemente hayan sido atracadas, no sé cómo decirlo, desvencijadas, de alguna manera durante todos estos milenios. Incluso se ha llegado a decir que muchos de los que participaron en la construcción podrían conocer, ¿no?, todos estos accesos y algunas técnicas donde la piedra era más blanda para acceder, etcétera, etcétera. De hecho, el acceso principal, creo que es a la Gran Pirámide, es más bien un acceso secundario. Pues bien, la historia de las máquinas se remonta al albor de la civilización humana, reflejando el entrelazado viaje de la exploración, la invención y los descubrimientos, desde antiguas máquinas simples hasta innovaciones notables, como el famoso mecanismo de Anticitera y los autómatas. La evolución de las máquinas ha sido un testimonio de la ingeniosidad humana. En el siglo XXI surge una nueva era de máquinas. Un reciente artículo comenta que estas máquinas, caracterizadas por la inteligencia artificial, si queréis, la conectividad y la autonomía. El propósito del artículo es doble. En primer lugar, ofrecen una visión histórica de la evolución de las máquinas y pretende caracterizar sus futuros atributos funcionales en una sociedad del siglo XXI en rápida evolución, impulsada por la tecnología, tan rápida que las personas apenas somos capaces de, saber manejar lo que existe actualmente, como que la tecnología incluso avanza más rápido de lo que nosotros la podemos asimilar, y sobre todo sus consecuencias, sobre todo a nivel de las redes sociales y demás. Recientemente he escuchado el nuevo futuro que nos plantean con base a superalgoritmos en lo que todo va a estar interconectado y nosotros vamos a ser ese gran producto, es decir, te van a hacer hasta tal punto que tú compres los productos que ellos te van a vender de alguna manera que creas que son los que realmente necesitas o que son los únicos que hay. Y ha sido una especie de maquinación durante décadas bastante compleja de explicar. En algún momento igual podríamos hacer más mención y investigarlo un poco mejor. Como segunda parte, intentan abordar la necesidad de priorizar el diseño ecológico y sostenible de estos sistemas frente a las prácticas tradicionales centradas en el rendimiento. No solo es necesario la máquina que más rápido va, sino la que en teoría menos consume. Eso prácticamente va a ser una necesidad. Para ello, el artículo comienza presentando una revisión bibliográfica sobre la evolución y las características de estas máquinas inteligentes que tanto nos fascinan, remontándome un poco a lo que decía al principio, sobre cómo iban a ser tan inteligentes, ¿no? Simplemente un reloj. ¿Qué persona a día de hoy sabría manejar un reloj? Un reloj de los clásicos, ¿no?, de agujas, de péndulo, cualquiera de estos. Pues casi nadie sabríamos, pero lo cierto es que el reloj moderno, tal como lo conocemos, ya se descubrió, se inventó en 1777. Por lo tanto, los autores de este estudio argumentan que es necesario reconsiderar el propósito de las futuras máquinas inteligentes en ese continuo antropocentrismo, ecocentrismo, vamos a llamarlo así, como una dualidad. Para apoyar el argumento discuten enfoques actuales que concluyen con comentarios sobre diferentes estrategias que buscan proporcionar una hoja de ruta para ayudar a los creadores de los futuros sistemas conectados, inteligentes, autónomos a maximizar este impacto. Sin embargo, no consta mucho en el artículo que realmente todo esto, como decía hace unos minutos, está diseñado por
apenas un puñado de grandes corporaciones, que todos conocemos, desde Google, Microsoft, todas estas, y otras tantas que no conocemos, pero que también están soportadas, ¿no?, por grandes empresas tecnológicas como Nvidia, que las necesitan para ese desarrollo. Ahora mismo está el desarrollo de los computadores cuánticos. Sobre todo hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Europa sí que se está haciendo una especie de prueba a todos los niveles, pero la tecnología ni siquiera es de aquí, o sea, los científicos que hay apenas son los europeos. Y por adentrarnos un poco más en el mecanismo este de Anticitera, un artículo reciente investiga las propiedades de radiación de la forma asimétrica de doble espiral, utilizada como calendario en un antiguo ordenador analógico. Este antiguo dispositivo fue descubierto en un naufragio, fechado en el segundo cuarto del siglo I a.C., en la isla de Anticitera, en Grecia, de ahí su nombre. Se proporcionan ecuaciones que describen esta forma y se examina la teoría y también experimentalmente sus características de antena para ver si realmente tendría alguna de estas características, ¿no? Por ejemplo, la impedancia de entrada, el patrón de radiación y la ganancia. Se determinó que esta doble espiral asimétrica es una antena de polarización circular de banda ancha. Pero eso no quiere decir que haya sido diseñado para ese fin. Es como si dices, bueno, uso una rueda como una mesa, por ejemplo. Se hace ahora, ¿no?, tradicionalmente en restaurantes que, bueno, recuerdan un poco, evocan un poco a al siglo pasado. Pero no quiere decir que la rueda se diseñara para ser una mesa. Es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero seguro que cada uno puede encontrar alguno mejor. Pero sirven para los fanáticos de estos OPAR para decir, bueno, pues una posibilidad. Recordemos que ese artículo, estos que estamos citando son, de hace escasas semanas o meses. Y otro, en la misma línea, analiza o discute el diseño de las partes frontales centrales del mecanismo de Anticitera, basándose en imágenes alineadas y visuales de la misma escala de las tomografías frontal y trasera que han realizado, pues a base de rayos X o con TAC, el conocido TAC para medicina, también sirve para esto, y diseñaron y reconstruyeron en bronce, que es un poco el material, digamos, más fidedigno, las 4 partes independientes que componen la esfera central frontal, porque recordemos que no se ha encontrado el mecanismo en perfecto estado, pero una reconstrucción es plausible. Luego, correlacionaron el anillo de la esfera del zodíaco con 365 subdivisiones, equivalentes a los días, iguales a los de la esfera, e investigaron el número de días por estación astronómica y también por mes del zodíaco. Habría que recordar que en aquel momento el zodíaco, las estrellas, no eran exactamente iguales a como existen ahora. Vuelvo a hablar un poco de los últimos descubrimientos acerca de que, puede ser casual el hecho de que Orión coincidiera con la ubicación de las 3 pirámides de Giza, pero se ha determinado que no es exactamente así. Volviendo al mecanismo, adoptaron un número específico de estas subdivisiones y grabaron estas subdivisiones en el anillo del mes del zodiaco de bronce. El diferente número de días por mes zodiacal creó 12 ángulos centrales desiguales en el anillo de esta esfera del zodiaco, y por tanto la anomalía solar y el intervalo temporal desigual de estas estaciones astronómicas estaban bien representados en el mecanismo de Anticitera. De este modo la funcionalidad parecía correcta, es decir, esa desigualdad refleja con precisión la anomalía solar y la duración desigual de las estaciones astronómicas. Con ello demuestran que el dial frontal central del mecanismo podía funcionar con el mínimo de hipótesis necesarias, reforzando su carácter de instrumento científico avanzado. El mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por el almirante otomano, parece insinuar que hay una representación de la Antártida sin hielo, algo que es imposible al menos 6.000 años atrás. Y la precisión con la que están trazadas las costas de América del Sur y de África sugiere conocimientos cartográficos avanzados.
Sin embargo, las preguntas inquietantes sobre si es posible que existiera una civilización previa con capacidades náuticas y cartográficas se resume de la siguiente manera. Los últimos estudios revelan que quizás todo lo que se sabía, incluso de cuando Colón fue a América, probablemente ya hubiera conocimientos anteriores. Parece haber ya pruebas de esa existencia. Y no solo eso, sino que ciertamente los otomanos eran almirantes, digamos, excepcionales en cierto sentido. Un reciente artículo revela las razones de la superioridad de las armadas otomanas y omaníes ya en el siglo XVI, gracias a la experiencia de estos navegantes como Piri Reis, ya que disponían de métodos de navegación avanzada, o sea, medios técnicos, por ejemplo, como el astrolabio, el timón móvil y la brújula, junto con su dependencia de la cartografía geográfica. Con todos estos datos se intenta demostrar que tenían un conocimiento muy superior a lo que se podría estimar para la época. También descubrieron que el navegante omaní Ahmad ibn Majid contribuyó al avance de la navegación marítima en las aguas del Océano Índico y el Golfo Arábigo a través de diversos escritos sobre navegación marítima y los instrumentos de medición y observación que utilizó para determinar la dirección de los barcos y el norte geográfico. Y cerramos esta pequeña saga con una rueda futurista de hace 5000 años, la conocida como disco de Sabu o disco de Shich. Tiene un diseño sorprendentemente moderno, recuerda una llanta de coche, un volante o algo así, pero la curiosidad es que está realizado en piedra, en concreto un mineral tipo pizarra, sorprendentemente pulido, con una perfección y una aerodinámica que para hace 5000 años, pues visto con nuestros ojos más modernos, podría ser algo casi futurista, ¿no? Otro dato que se añade, aunque, bueno, esto podría ser discutible, es que los egipcios no usaron la rueda hasta 1500 años después de que se fabricara. Sin embargo, fue descubierto con algunos objetos funerarios. Por eso, los egiptólogos se inclinan por pensar que era un incensario, es decir, un recipiente para guardar incienso, u otro tipo de artefacto, digamos, de corte ceremonial o ritual. En cualquier caso, bueno, ¿para qué tomarse esa estructura? O, bueno, no sea tan sencillo, ¿no? Como una especie de cuenco o otra cosa que pareciera más lógico en su funcionalidad. Pero lo cierto es que hace escasos 200 años que se estudia la cultura egipcia detenidamente con las perspectivas modernas. Y todo esto sigue sorprendiendo en el sentido de que aún queda mucho por desvelar. Hay quien dice que gran parte de lo que está ahí enterrado o que en su momento podría descubrirse, o quizás nuevas tecnologías, nos desvelen estos misterios con mayor rotundidad y claridad. Buena semana, gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el siguiente.